Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel. Estamos con esta historia de David que pide a Nabal, que es un hombre rudo, es un hombre que en realidad tiene un mal carácter, es un tacaño de primera, etc. Bueno, con todas esas características, por otra parte, se le presenta a Abigail, que es la esposa de Nabal y que es, dice, una mujer inteligente. Aquí se le informa la situación que David está viniendo en contra, con 400 hombres ceñidos con la espada y David mismo al frente. Añade que siempre David, como general de ejército, fue el que mantuvo la monarquía en Israel. A pesar de que Saúl sea el rey, quien siempre batallaba y se ponía al frente del ejército era, también podemos decir ya el rey David, porque en el capítulo 16 sabemos que Samuel ya lo había ungido, pero todavía no está él ejerciendo ese poder. En ese momento también David era un niño todavía, era un jovencito que estaba al frente de las ovejas. Bueno, ahora lo importante es saber esta actitud de Abigail, de todo lo que en el capítulo anterior, o mejor dicho, en el estudio bíblico anterior del Antiguo Testamento, nosotros habíamos reflexionado. Si ustedes por ahí se perdieron, no escucharon Toicatú, Pejove, Mañamí, miren 1 Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante, toda esta historia después de la muerte de Samuel. Y así podemos entender ahora la actitud de Abigail. Uno de los servidores le informa y le dice cómo se había comportado Nabal, el esposo de Abigail. Y como esta es una mujer inteligente, ahora miramos lo que viene y subrayamos en el versículo 18. Sin pérdida de tiempo, Abigail tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Bueno, eso llegamos hasta el versículo 19. Nosotros vamos a subrayar el versículo 18, pero se dan cuenta que está muy unido, porque eso es lo que haría enseguida Abigail. Mujer inteligente, mujer al mismo tiempo dice que era muy hermosa, era una mujer espléndida, atractiva. En cuanto que Nabal era muy rudo y al mismo tiempo era de mal carácter. Lo elemental y lo fundamental ya podemos entender desde un principio.
que Abigail, sin pérdida de tiempo, sin pérdida de tiempo, el hecho de tomar a Abigail, como ella era una mujer de buen entendimiento, nos decía al comienzo, inteligente, sabía que el tiempo era esencial y que había que hacer algo rápidamente. Esto es lo que nos está queriendo enseñar el autor sagrado. Aquí también podemos entrar en la cuestión de la diplomacia, ¿verdad? Digo muchas veces, y bueno, o por otra parte también ella rendía enseguida, desespera, bandera blanca o lo que sea. No, aquí entonces esta mujer procura dar el paso y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el error de Nabal? ¿Cómo podemos subsanar ese error de mi esposo? Inteligentemente. Pero, si dieron cuenta, eso lo vamos a mirar después también en el versículo 19. Dice que ella se adelantó, entonces la sirviente, ella iba detrás. Entonces, los sirvientes van delante. Luego dijo a los servidores, adelántense ustedes, adelántense, y yo iré detrás. Y esto dice que no le avisó nada a su esposo Nabal. Imagínense, una persona de mal carácter, una persona ruda, y ella que es un poquitito más inteligente dentro de su astucia también, y bueno, un boiqueimía lleva, esto hasta podríamos decir que es la famosa frase, pero eso ya en el 1200 después de Cristo, Santo Tomás de Aquino en su teología dice, el mal menor, sabiendo que está apuntando hacia el mismo objetivo, apaciguar a lo que David había pedido, el otro no le quería dar. ¿Quién es ese? Mavio, tiene la esclava, cañía, etc. O sea, una ofensa gratuita, ¿verdad? Y además el otro le pedía solamente, le decía, lo que tengas a mano, lo que tengas a mano. Oye, ya cae de Abigail, ¿verdad? Porque enseguida prepara acá, dale, hay que. O más envolver, porque imagina, o más sin pérdida de tiempo. Esto tendría que ser lo que a nosotros nos tiene que tocar y nos tiene que llamar también la atención, ¿verdad? Sin pérdida de tiempo. Porque cuanto más ya o hacer la situación, iba y beta lo cuanto más dejamos, porque aquí le decía muy bien, debes saber que la cosa está decidida. La ruina de nuestro patrón y de toda su casa, Entonces, ahí la navalñón de la illain. De patrón contramente porque de la área europea, porque de Ñeva Lloreje, porque de Argel, porque de Tacaño, etc. No, ahí contra Peñonte, sino que aquí encontramos y vemos que es también, dice, contra toda la casa. Toda la casa, dice, pero todos entramos, o sea, todos sufrimos cuando el tendotá, cuando el que está delante no está cumpliendo bien su misión o su función. Cuando el tendotá, que tendría que ser el que ayuda, ¿verdad? El que organiza, de la organización. Lo que tenemos que hacer es organizar la polis ica referente a la nación, referente a la polis, a la ciudad, al relacionamiento entre nosotros, al buen vivir, al buscar el bien de todos, etcétera, ¿verdad? Tantas veces nos encontramos imposibilitados o nos encontramos con dificultades, ¿Cuál sería la fórmula, verdad? Bueno, el Evangelio nos pone la fórmula. El amor a Dios, el amor entonces evidentemente al prójimo, pero desde ahí, atención, porque muchos pues piensan también, y me consta, porque yo conozco a mucha gente que está muy bien también económicamente, que se contentan con un asistencialismo. Y entonces te dicen luego, ahora padre, yo estoy ayudando a este, estoy ayudando a este, estoy ayudando a este. Asistencialismo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es organizar
para que la cosa después pueda caminar sola, ¿entienden? Claro, algunas veces uno dice eso y dice, padre, pero esas personas no pueden caminar solas y necesitan asistencialismo, o sea, la asistencia. Está muy bien, por un cierto tiempo podemos decir que sí, ¿verdad? Pero en el fondo lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen entonces, porque todo lo que va a ser asistencialismo, después al final de cuentas, sabemos que nosotros mismos estamos alimentando algo que después nunca vamos a poder solucionar porque dañásemos ahí UPV. Ya pues está UPV siempre lleva. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Primero Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, hoy versículo 18. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor la primera semana del tiempo de resurrección. Peñan de Yara, o Guatañan de Nie, Peñan de Yara, oye, acá lleva la resurrección, que significa ñaña capu, aña mañana un lleva anilla tiribebire, anila ñanet dindete, sino que vivamos como hijos de Dios, como hijos verdaderos, resucitados con la fuerza y la gracia del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Queridos amigos, esto es lo que sucede cada vez que nosotros queremos hacer el bien. Pedro, Juan y también los otros compañeros suyos. Oye, no hay magatuibe. Peyumi ave, perrendita se cuenta porque pena peyapoijina el status quo, es decir, pena peyapoi la orero hipotá, pena peyapoi orero hipotajaisa, pena lleva peyujina ave a pese ruchaore la ore lugar. Queridos amigos, la palabra de Dios no puede ser encadenada, dice San Pablo. Y es lo que nosotros estamos entendiendo y estamos leyendo aquí en esta lectura. Hoy la palabra de Dios que nos acompaña es para que nosotros entendamos, para que nosotros veamos, para que nosotros podamos también hacer este camino de salvación. Y por eso justamente nos dice, porque no podemos negar, o esa ponágico ahí, lo que han realizado con la fuerza de Jesucristo. Y queridos amigos, lo que no se puede negar significa que es una fuerza de Dios que está en medio de su pueblo. Hañandeave, ya es amiga que nos lleva, va esa papeñan de Yara, omba apoveñan de comunidad, va esa papeñan de Yara, ñane pertimógina, para que salgamos de la muerte, para que vayamos de la oscuridad hacia la luz, hacia la vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Domingo de la Divina Misericordia se celebra cada segundo domingo de Pascua.
En 1930, la joven monja polaca Santa Faustina Kowalska tuvo una serie de revelaciones donde Jesús le pedía un día dedicado a su misericordia. Juan Pablo II, quien tenía una gran devoción a la Divina Misericordia, canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del 2000. Ese mismo día, el Papa decidió que esta celebración tendría lugar el segundo domingo de Pascua. Este es un día de fiesta para los católicos, quienes pueden recibir la indulgencia plenaria tras confesarse y comulgar. En Roma, el Papa Francisco suele celebrar esta festividad en la Iglesia del Espíritu Santo en Sasia. En 2016 viajó a Polonia para celebrarla en el Santuario de la Divina Misericordia. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. En esta festividad, muchas iglesias alrededor del mundo exponen la imagen de la Divina Misericordia durante esa jornada. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Vestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino. Convertido en cuerpo y sangre, nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que encierra en la tierra. Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de
pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Este versículo 19 dice que Abigail, esta es la actitud, dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Aquí hay actitudes, dos actitudes que se nos presentan. Porque te está hablando por una parte de Abigail y por otra parte te está hablando directamente de Nabal, ¿verdad? Abigail es esta persona que entiende muy bien que Abego está Jericó. Y ustedes se dan cuenta, en el versículo anterior, en el estudio que hicimos, en el versículo 18 decía, primero lo sin pérdida de tiempo. Tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 carneros adobados, 5 bolsas de grano tostado, 100 racimos de pasas de uva y 200 tortas de higo, y los cargó sobre unos asnos. Quiere decir que este señor tenía recursos. Quiere decir que este señor entonces poseía, ¿verdad?, estos bienes. O sea, no sé por qué, ¿verdad? O sea, quiere decir que es la actitud. Incluso cuando había dicho, pero ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? Tengo la bandiola ñana de TV la onte entender que esto, aquello, o que se quiere presentar guau. O sea, como diciendo también que David era como un bandolero que se había incluso puesto contra Saúl. Se dan cuenta que aquí, oye, guapán, y no me va a decir si era un tipo, sobre todo un aposentado, una persona que tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabritos, etc. Esa persona era una persona, a pesar de que es ruda y todo lo que quiera, una persona que sabía mucho de la vida. Acá estoy por interés cuál era la situación de Israel, cuál era la situación que se vivía en el pueblo, ¿verdad? O sea, en la nación. Que Saúl era el rey, que David era el general de Saúl, que incluso David era el que le había dado estabilidad al reino de Saúl. En el capítulo 17 es una linda historia que habíamos estudiado sobre Goliat, ¿verdad? Goliat y David. Pero ahí te narraba y te decía, cuando le desafía a este gigante, y dice, si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos por toda la vida. Era como decir,
no queremos entrar ahora en una batalla sangrienta entre ustedes y nosotros. Pero Yagueruta tiene representante del ejército, otro la pena representante del ejército de soldado. Ahora, el oño nota en representación, interesante, ¿verdad? Interesante. Es como para decir no sacrificar sangre, no sacrificar al pueblo, no sacrificar. Entonces, de acuerdo a eso, ñañimoita, de acuerdo a la ONC, ¿verdad? Ese es el que va a manejar el territorio. Upea, entonces la huerajata tendo taicharamo de esta situación aquí donde nosotros estamos viviendo, en nuestra organización. Bueno, eso nosotros habíamos estudiado ya con varias características, ¿verdad? Cuando fuimos viendo el caso sobre todo de Saúl y su ejército frente a Golías, etc. Bueno, y aquí ahora nos estamos encontrando más o menos en lo mismo, ¿verdad? Porque Nabal le conoce bien a David, le conoce bien a Saúl, pero sin embargo actúa de esta manera. Quiere decir que su respuesta era más bien una respuesta de actitud negativa ante la gente, ante el pueblo. No es luego porque David es un gran personaje, a pesar de que lo es, sino que porque es una persona muy angurrienta, muy encerrada en sí misma, es una persona que le cuesta, ¿verdad? Como dijimos nosotros anteriormente en los bloques anteriores, aquí falta, ¿verdad?, esa apertura, aquí falta ese deseo de adelantarse. Por eso insistimos en el versículo 18 con esa introducción que hace el versículo 18. Abigail, sin pérdida de tiempo, entonces ella se mueve. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres
tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Este fue el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió la capital de Taiwán. Cobró 9 vidas, dejó a 1000 heridos y fue el sismo más fuerte que esta zona ha sufrido en 25 años. El Papa envió sus condolencias y expresó su solidaridad hacia los familiares de las víctimas. En 2024 se cumplen 82 años desde el inicio de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Taiwán. En 2018 el presidente extendió su invitación para que el pontífice visite el país. Esto se produjo poco después de que el Vaticano llegara a un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, por lo que este acuerdo también afectó a los católicos de la zona. Hay un propósito importante para la Santa Sede de tener el acuerdo con la China comunista, no solo para el nombramiento de obispos, sino también, como dijo el cardenal Parolin, la Santa Sede espera que puedan hacer que los católicos en China lleven una vida normal y fiel. El Vaticano es el único aliado europeo de Taiwán. En muchas ocasiones, el Papa ha reflexionado sobre la importancia de estos vínculos diplomáticos en Asia. Non è facile capire la mentalità cinese, ma va rispettata. Io rispetto sempre. E qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene, ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. En enero, China nombró 3 nuevos obispos como parte del acuerdo con el Vaticano. El convenio se renovará en 2024. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Solo tengo para
toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 25. Estamos con este versículo 20 principalmente. Mientras Abigail, montada en su asno, bajaba por un recodo de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección a ella. A ver, la encuentro. Allá iba lo dijo, en el próximo vamos a leer un poquitito más, vamos a saber toda la historia, y mía lleva hasta el fondo, por lo menos vamos a llegar hasta el versículo 35, porque después veo página de historia. Entonces, es interesante qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero ahora solamente estamos subrayando elementos importantes de esta mujer, Abigail, que se la caracteriza como una mujer inteligente. Porque es atractiva. Bueno, ir allí que ando guasuy timba más valo y bruta la atracción y ponanda llegó cuña caraigua, esposa de Nabal. Y la característica que subrayamos en este capítulo 20, mientras Abigail, ¿viste? Este pues es como un proceso que se está haciendo. La palabra mientras. En cuanto que estamos en movimiento, estamos procurando. Viste que siempre hay un accionar, queridos amigos, que alguna vez Ñandea lleva. Ese es un peligro con nosotros. Alguna vez Ñandea ya pura idea, Ñandea hipotama en el momento ni solucionamba. Ñandea hipotama pepe Ñandea es agüisa oye ya pomajina, porque shema porque pesa etcétera. Sin embargo, aquí hay un mientras, aquí hay un movimiento, aquí hay un caminar, ¿verdad? Y entonces, mientras Abigail, montada en su asno, también todo esto, ¿verdad? Nos está diciendo, montar en el asno, bajaba por un recodo de la montaña. Todos estos elementos implican la misma palabra recodo, la palabra
de dificultad, pero que es capaz de afrontar esta mujer. Porque ella lleva oyupila jimba ari, oyupila jimba burro ari, con sus servidores ciertamente y con toda la carga que va por los recodos de las montañas. El que conoce Israel, el que estuvo en esa zona, es un lugar verdaderamente así como te presenta, que no es fácil, ¿verdad? Sobre todo el hecho de las montañas en esa zona. Bueno, la burro iba a formal en ese sentido, pero ya de golpe y mie. Uno de los viajes interesantes que con los alumnos hacíamos en Tierra Santa y en una de las visitas cuando hacíamos la parte de la Jordania, porque viste que el pueblo de Israel después entra por Jordania, viene bordeando, pero del otro lado, la Transjordania sería, ¿verdad? Entonces viene bordeando toda la parte sur y después va a llegar hasta el Pisgah famoso que está frente al Mar Muerto, ¿verdad? Pero mucho antes, ahí tenemos la cuestión de los nabateos, habrán escuchado ustedes. A Pepe, por ejemplo, porque por formal, ¿verdad? Pero Mombrega lleva, o sea, tiene mucho, porque era una civilización interesantísima. 10 kilómetros va a ir de Guatana, lleva. Y muchos entonces alquilan el burrito. A ver, la burrito, después yo paso, donde vende un burro, ahí la aire acondicionado, a veces, lleva. Entonces son cosas interesantes. Y eso no me hace pensar, ¿verdad? Una mujer que va ahí y que afronta esta situación, pero buscando solución. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y cuando ya se acercaba a su final, Samuel reunió a las 12 tribus y les preguntó: aquí me tenéis, acusadme ante el Señor si he quitado a alguien un buey o he robado a alguien un asno, si he oprimido o perjudicado a alguien o si me he dejado sobornar. Acusadme y yo os responderé. Todos respondieron al unísono: no nos has perjudicado ni oprimido, ni te has dejado sobornar. Y luego de hacer algunas admoniciones para que el pueblo no cayera en desgracia ante Dios, Samuel se fue a su casa en Ramá. Allí murió, e Israel lloró durante un buen tiempo su irreparable pérdida. Samuel, hijo de Elcaná y Ana, era el fruto de una sentida petición que su madre le había hecho a Yahvé, pues era estéril, y luego de mucho rogar y prometerle que le consagraría a su hijo de por vida, nació Samuel, cuyo nombre significa se lo pedí al Señor. Luego de destetarlo, dice la Biblia, fue presentado ante el sumo sacerdote, Elí, con quien se quedó a vivir en el templo. Una noche mientras dormía, siendo aún muy joven, fue despertado por Yahvé, quien le dijo que desde ese momento lo respaldaría y hablaría por su boca, y así fue. Pues en efecto, tras la muerte de Elí, que se desnucó al caer de la silla que ocupaba en el momento de recibir la noticia de la muerte de sus 2 hijos a manos de los filisteos, Samuel fue aceptado como juez y profeta y guió al pueblo con sabiduría hasta que los empecinados israelitas le pidieron un rey. A pesar de que no estaba de acuerdo, Dios tampoco, sin embargo, accedió a esta petición. Por designación divina, ungió a Samuel como el primer rey de Israel, al que después de un tiempo el Señor le retiró su favor
y envió a Samuel por David, el vencedor de Goliat, que era un pastor hijo de Jesé de Belén y tronco común del que nació Jesús. Fue a Samuel a quien le tocó recibir el arca que torpemente los hijos de Elí, sin consultárselo, llevaron al campo de batalla para que los protegiera, y los filisteos, luego de vencer al ejército israelita, se la robaron, pero meses después tuvieron que devolverla por los males y enfermedades que el tabernáculo causaba a los raptores. Durante 40 años Samuel fue la indiscutible autoridad moral y religiosa de Israel, y por su boca siempre habló Dios para aconsejar y reprender al rey y enderezar la errática conducta de las 12 tribus que habitualmente coqueteaban con los dioses paganos, abandonaban la ley mosaica y se mantenían enfrentadas entre sí por envidias y celos infundados. Algunos exegetas afirman que Samuel es equiparable a Moisés, puesto que una vez en la tierra prometida y tras la desaparición de Josué, el pueblo escogido de Dios se sumió en disensiones y enfrentamientos que con el paso del tiempo lo hicieron ingobernable, hasta que apareció Samuel, fusionó las tribus, puso orden y por eso es considerado como unificador de Israel, su gobernante más probo y justo y primer gran profeta del Antiguo Testamento. Por eso hoy, 6 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Samuel que enseñe a nuestros líderes a regir los destinos del país con idoneidad, justicia, ecuanimidad y siempre anteponiendo los intereses generales sobre sus intereses particulares. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios
salve. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve, María, Dios te salve. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 25. Estamos en los versículos 21 y 22. Por eso, entre tanto, David pensaba, en vano he protegido todo lo que tenía, es decir, Nabal. Y sus hombres bajaban en directo a ella. Entre tanto, David pensaba, en vano he protegido todo lo que tenía en el desierto, sin que se me perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien. Él me ha devuelto mal por bien. Nosotros luego decíamos en nuestro título, ¿verdad?, de nuestro curso de hoy, David, que jura masacrar verdaderamente a Nabal y de toda su casa. Si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres, que Dios castigue a David. Dicatui ya pesante, dicatui la hojasante qua, dicatui te la oyapola ya posea. Y por lo tanto, de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Esto hizo claras las intenciones de David. Entonces, David viene con una intención clara. Cuando llegan los 10 emisarios y le dice, mira, Nabal nos trató de esta manera, doy señan de David, no me lloré en David, Mapio pe ay ponda ye, hijo de Jesé, Mapio ay ponda ye David. A pesar de que ya hicimos mucha reflexión sobre esta, Nabal sin falta conocía. El asunto es que tacaño y tiré, entonces para él no existe otra posibilidad. Para él no existe esa generosidad y esa apertura del corazón. Y entonces por eso ahora planeaba directamente ya ir contra Nabal. Esto vamos a tener que destruir, esto vamos a tener que hacer así. Y a todos los hombres de su casa. Esta era la reacción esperada. Esta era entonces la reacción esperada. Es decir, como siempre, aquí pues estamos todavía en el Antiguo Testamento, pero con la famosa ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, durante todo el momento en que nosotros fuimos desarrollando y reflexionando, la actitud de David para con Saúl, sin embargo, fue muy diferente. En ningún momento, incluso David, no se exaspera. David sale, imagínense, de la gruta, y ahí él le podría haber matado, decapitado, o no sé, ahí tenía la espada de Goliat. El otro estaba en una situación que ni se da cuenta, está imposibilitado de todo. Sin embargo, David no hace nada, solamente le corta un bordecito del manto. Pero ¿se acuerdan que David al salir
de la gruta, después de que Saúl también había salido y ya se había ido de allá, a lo lejos le grita y le dice, va a ver a Saúl, va a ver nave seimena, va a ver nave. Sacayo, la punta, la orla de su manto, ¿verdad? Entonces, mientras Dereva pudo venir a poner y hace, capturó Yucacuri. Pero antes de todo eso, David incluso se había arrodillado, imagínense, se había arrodillado. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás, mi señor, el rey. Saúl miró hacia atrás. David, inclinándose, imagínense, inclinándose con el rostro en tierra, se postró, ¿se dan cuenta? Se postró y le dijo, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente? Bueno, y ahí continúa, ¿verdad?, nuestra historia. ¿Por qué haces caso de lo que dice la gente, los rumores? Te pido que hay más, una TV van a servir ante Coricua poner más guapas. Diga tú y la reyo an ayepa se yucase. Diga tú y van a la que se persegue. Japeñan di yara hoy ne moicuri PPC non debe ser capturo ultima griega. Así que tú allá poco y la saya poseo bebé, pero onda ya pues, porque ende sos el ungido del Señor. Sin embargo, aquí lo que nosotros queremos subrayar un poco es decir, ¿cómo es este David? Parece que es un David que cambia totalmente, ¿verdad? Cambia y parece no aguantar, ya eso es posio tereima. Umene y cane hoy tereima. Y la reigo y la Saúl y ves ya poseína. Uta ellos ya posee, pero esto no pesa. Paisa, cuando entonces estoy procurando de interpretar, de mirar y entender qué es lo que entonces pasó por el corazón y la mente de David para decir, yo tendría que actuar de esta manera. Porque la catedral, en ese momento, para él, era justamente su propia vida, allí donde va a encontrar a Dios, entrar dentro de sí mismo. Su propia iglesia ya es lo que ella lleva, donde él puede comenzar, llamando humana, pues llamando. Bueno, dice. Y ahora que ya tiene clara la película de lo que había pasado, como él planeaba masacrar a Nabal y a todos los hombres de su casa, esta era la reacción. La reacción esperada. Servicios de Nabal lo esperaban según lo que nosotros encontramos. Pero David, entonces en este sentido, está escuchando a Dios. Dios le llamaba. Entonces David está escuchando, o en duda, e ir más allá de lo que el mundo esperaba. Y claro, ¿no? Nosotros sabemos muy bien qué es lo que el mundo espera. Añadió muchas veces ya de comer, añade con nosotros y venga activo. Nuestra forma de pensar. O ya pues iba ahí, ya pota ya se veía ahí. O ya pues más o menos tal cosa, ya pota en contra. Ya pues, ¿se dan cuenta? Sin embargo, queridos amigos, nosotros poco a poco vamos a ir entendiendo cuál es el verdadero sentido, ¿verdad?, de cómo uno tiene que trabajarse a sí mismo para poder, el famoso, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.